noticias. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Bienvenidos a Capital Intereconomía. Es jueves, es 22 de febrero y hoy es el Día de la Igualdad Salarial. Dice el Sindicato de Funcionarios CESIF que la brecha salarial entre hombres y mujeres ha aumentado por primera vez desde el año 2017 y se sitúa ya en el 20%. Luego vamos a hablar de ello en un jueves que viene repleto de referencias. A las 11 de la mañana, Eurostat va a publicar el dato definitivo de inflación del mes de enero en la zona euro. Si no hay sorpresas, hoy se va a confirmar que el IPC se frenó una décima hasta el 2,8% en el primer mes del año por la moderación de los precios de la energía y de los alimentos. Antes de esa cifra vamos a tener ya sobre la mesa los datos de PMI, del manufacturero, el compuesto y de servicios del mes de febrero. Va a ser un buen termómetro para medir la salud actual, la salud real de la economía europea. Protagonismo también este jueves para el sector inmobiliario, porque a las 9 el INE va a publicar las cifras de compraventa de vivienda correspondientes al año 2023 y también las hipotecas que se firmaron durante el año pasado. Hasta noviembre, que son las cifras que ya conocemos, ambos indicadores acumulan una caída de 2 dígitos debido a la subida de los tipos de interés y el consiguiente enfriamiento que ha supuesto eso para el sector. Y en el apartado de resultados empresariales, agárrense porque vienen curvas. El día viene intenso. Hoy publican sus cuentas Iberdrola, Telefónica y Repsol, que además va a actualizar su plan estratégico. Además vamos a conocer resultados de otras compañías como A+, Mercedes-Benz, Joyce, Hochtief, Engie, AXA y Nestlé. De las grandes del IBEX, en el caso de Iberdrola, hasta septiembre había ganado un 17% menos, 17% más, gracias a una mayor producción y a menos compras de energía. Al contrario que Repsol, que de momento lo que va de año, hasta noviembre, hasta septiembre, que son las cifras que se publicaban del tercer trimestre, gana un 14% menos por la caída del crudo y el gas. Publica sus cuentas de 2023 y, como les decía, actualiza su plan estratégico y lo hace en medio de la polémica por el impuesto a las energéticas que podría condicionar sus inversiones en España. Rueda de prensa de su consejero delegado, Josu Jon Imaz, a la 1 de la tarde. Y una hora antes, a las 12, comparece el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete. La operadora presenta sus cuentas del año pasado en un escenario que viene marcado por la entrada de la saudí STC en su capital, la posible participación de la SEPI en su accionariado y el visto bueno de Bruselas a la fusión entre Orange y MásMóvil, que va a crear un nuevo gigante del sector. Una operación de la que vamos a hablar hoy aquí en Capital Intereconomía a partir de las 8 con Carlos Wincer, vicepresidente de la agencia de calificación Moody's, para ver cómo va a afectar esa fusión al sector, cómo va a afectar, por ejemplo, a Telefónica y cómo va a afectar sobre todo a los consumidores y a la competencia. Por lo demás, venimos de un día, el miércoles, que el último que nos deja son las cuentas de Nvidia, que se dispara, ojo fuera de hora, casi un 10% tras multiplicar por 6 su beneficio el año pasado, gracias a la inteligencia artificial. Ganó más de 29.000 millones de dólares y la facturación rozó los 61.000, un 126% más. Luego escuchamos lo que ha dicho su consejero delegado, Jensen Huang, porque quiere más, no se conforma y dice que se dan todas las condiciones, son excelentes esas condiciones, dice, para seguir creciendo en el año 2024 y en el año 2025. Hoy se van a cotizar esos resultados de Nvidia en un mercado que sigue digiriendo las actas de la última reunión de la Reserva Federal que conocíamos anoche y que confirman que no hay prisa todavía para empezar a bajar los tipos de interés, todo lo contrario, alertan de los riesgos de empezar a bajar el precio del dinero demasiado pronto. Pese a ello, ganancias al cierre ayer en el Dow Jones y en el S&P 500 que de nuevo está por encima de los 5.000 puntos, el que caía tras esas actas de la reunión de la FED era el tecnológico Nasdaq. Para hoy en las bolsas tenemos al Nikkei de Tokio máximos históricos, cotizando esta madrugada en los 39.116 puntos ahora mismo, subiendo nada más y nada menos que más de un 2%. Máximos históricos también para el DAX alemán, que ayer subía un 0,3% y cerraba en los 17.118 puntos. Y tenemos al IBEX 35 por encima de los 10.100 puntos. Ya está además en positivo en lo que va de año. Buena semana la que lleva el selectivo español, que luego vamos a analizar con nuestros analistas a lo largo de esta mañana. Y en cuanto a compañías, además de Nvidia y de las que presentan los resultados y que ya les contábamos, dos nombres propios, dos protagonistas. Primero Inditex, que hoy abre también desde máximos históricos, por encima de los $40,
de los 40 euros y buscando el asalto a los 41 euros por acción. Y Amazon, que se va a incorporar al índice Dow Jones el próximo 26 de febrero, el próximo lunes. Protagonistas de los que vamos a hablar esta mañana y muchas más cosas que ya ven, no les mentíamos, que el día viene intenso. Arrancamos. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Comenzamos el día con nuestras noticias capitales que pueden escuchar a la radio y ver en directo, se lo recuerdo un día más, en nuestro canal de My Economy a través de YouTube. Titulares que nos trae Manuel Velázquez, que comenzamos hablando de los agricultores que van a seguir hoy con sus protestas en varias provincias del país. Buenos días. Buenos días, entre ellas Cádiz y Málaga, tras manifestarse ayer en Madrid delante del Ministerio de Agricultura, convocados por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Luis Cortés es el coordinador de esta organización agraria y hablaba para Radio Intereconomía. Los agricultores se han cabreado y date cuenta que la manifestación está rebasando todas nuestras expectativas. Habían convocado 500 tractores, están presentando más de 1.500 y vienen en este momento 200 autobuses en dirección de la capital de España. Que sí, el cabreo es impresionante por la inacción de este ministro, que se está demostrando muy incompetente con los problemas del sector agrario. Ayer, además, el Congreso instaba al Gobierno a adoptar medidas urgentes para apoyar al sector agrario, que, según el PP, necesita una serie de medidas. Nos las contaba en este programa Paloma Martín, responsable de Agricultura de los Populares. En primer lugar, exigimos una moratoria inmediata de las exigencias ambientales que hay en Bruselas. En segundo lugar, que el Gobierno presente un nuevo plan estratégico de la PAC consensuado con el sector, es decir, con agricultores, ganaderos, pero también con las comunidades autónomas. Y en tercer lugar, exigimos un pacto nacional del agua para dar agua a toda España, para dar futuro al campo español. El Banco Central Europeo publica este jueves las actas de su última reunión de política monetaria, la celebrada en enero. Ayer las actas de la Reserva Federal estadounidense confirmaban que la bajada de tipos de interés en el país no serán inminentes. Los funcionarios coinciden en que necesitan tener más datos para confiar en que la inflación esté bajo control. Gustavo Martínez, analista independiente. La mayoría de los participantes han señalado efectivamente que los riesgos de moverse demasiado rápido para relajar la postura de la política puede ser peligroso y que hay que ir mirando los datos con mucho cuidado. Eso es básicamente lo que se ha dicho. El tono no ha sido hawkish, el mercado podía esperar que fuera más hawkish, estaba perfectamente descontado que iba a ser un poco continuación de todo lo que el mercado ya había descontado en los índices. Tras las actas de la Fed, las bolsas en positivo, subidas en Wall Street moderadas para el Dow Jones del 0,13%, mismo porcentaje para el S&P 500, en una jornada en la que en Asia tenemos al índice Nikkei de Tokio superando máximos de los últimos 34 años, subiendo un 2,3%, también números verdes en Shanghai, Hong Kong, el Kospi surcoreano o el ASX 200 de Australia. Mirando a Wall Street, los futuros anticipan avances del 0,2% para el Dow Jones, todavía mejor tono para el tecnológico Nasdaq, que sube un 1,5%, al igual que los futuros sobre las plazas europeas. De momento muestran signo positivo. Un IBEX 35 que hoy partirá desde los 10.107 puntos. Ayer subía un 0,67%. Todo esto en un jueves en el que el Congreso va a debatir la enmienda de totalidad de Vox a la ley de paridad. El texto obliga a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el gobierno, consejos de administración de grandes empresas, candidaturas electorales y órganos constitucionales. La formación de Santiago Abascal considera que traerá muchos perjuicios, ya que cree que es profundamente ideológica. Pendientes también este jueves de si Bruselas elige a Madrid como la sede de su nueva agencia antiblanqueo. El organismo vigilaría directamente el riesgo de blanqueo en las mayores entidades de crédito de la Unión Europea y tendrá unos 400 empleados. A favor de la capital española, el equilibrio geográfico, ya que no acoge ninguna oficina de la Unión Europea. En el apartado de resultados, además de esas cuentas de Nvidia, que ya les contábamos y que ya les avanzamos, que el mercado está recibiendo con subidas de más del 9% en las negociaciones after hours, se van a cotizar hoy las cuentas que presentaba ayer aquí en nuestro país. Ayer al cierre Neinor Homes, que obtuvo un beneficio de más de 91 millones de euros en 2023. Es un 5% menos que en el ejercicio anterior, aunque supera previsiones. Las ventas se redujeron un 22%, 594 millones de euros. La promotora redujo un 15% su pasivo, situándolo en 376 millones. En los últimos 12 meses, Neinor ha entregado 2.559 viviendas. Además de Neinor, también se cotizarán las cuentas, ya que se espera antes de la apertura de mercado, los resultados de Telefónica, Iberdrola, Repsol y A+. Por lo demás, el Gobierno asegura que velará por el control estratégico de Talgo a la espera de la OPA del grupo húngaro. Analizan posibles lazos con capital húngaro, ruso o chino. Los acreedores de Talgo también vigilan el origen de los fondos de Magyar Wagon, que ofrece 5 euros por acción por Talgo y valoraría la compañía en 600 millones de euros. La Comisión Europea urge a los países a acelerar la ejecución de los fondos Next Generation.
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, pide adoptar reformas e inversiones a los socios comunitarios ante la improbabilidad de que el programa se amplíe más allá de 2026. Dice que la segunda mitad de este plan será más complicada a medida que las inversiones llegan a una etapa crítica. En Alemania, el gobierno revisa a la baja su pronóstico de crecimiento para este año. Ahora espera que la economía crezca solamente un 0,2% este 2024 y no un 1,3% como había calculado en su anterior informe de otoño. Y la Unión Europea acuerda un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Y por primera vez apuntan a empresas chinas sospechosas de ayudar al Kremlin con tecnología avanzada y productos militares. El paquete, el 13º de la Unión, también apunta a instituciones que reduzcan a niños secuestrados en Ucrania. Los países de la Unión Europea también han respaldado suspender otro año los aranceles a los productos ucranianos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Para este jueves 22 de febrero se prevé la entrada de un frente atlántico con predominio de cielos nubosos y dejará precipitaciones en la mitad noroeste, que probablemente se extenderán a casi todo el resto de la península. Tan solo en el extremo sudeste peninsular y en Baleares se esperan bajas probabilidades de lluvias. Serán abundantes en Galicia y Cantábrico, incluso pueden ser en forma de nieve en la mitad norte. En Canarias, cielos poco nubosos. Las temperaturas tienden a descender por el noroeste y aumentar en la vertiente mediterránea y Canarias. Se esperan heladas moderadas en Pirineos y débiles en el resto de montañas de la mitad norte. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Las 7:14 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a poner orden en los mercados, vamos a buscar la fotografía del día. ¿Cómo viene? Lo que nos va a deparar esta jornada y la resaca del día de ayer, que nos está dejando, por ejemplo, entre otras cuestiones, las cuentas de Nvidia. Vamos a tener hoy aluvión de resultados empresariales. De un momento a otro esperamos en la CNMV
Los grandes compañías de nuestro selectivo, como Iberdrola, como Repsol o como Telefónica. Va a ser una mañana intensa con comparecencias de sus máximos responsables desde las 9:30, que empieza Iberdrola a explicar, a dar los detalles de esas cuentas. A las 12 lo va a hacer Telefónica y una hora más tarde lo va a hacer Repsol. Se van a cotizar hoy en el mercado, ya se está haciendo en las negociaciones fuera de hora esas cuentas de Nvidia que les contábamos, que está volando más de un 9% en After Hours. Tenemos a la FED, ahora vamos al detalle diciendo que no hay prisa para subir los tipos de interés. A pesar de ello, subidas anoche en Wall Street, a excepción del Nasdaq, máximos en Tokio, máximos también en el DAX. Y por si fuera poco, tenemos hoy datos de PMI aquí en Europa. Como nos contaba ayer Borja Gómez de Dunas Capital, un buen termómetro para ver de verdad cómo está la economía europea. Empezamos mirando a Asia. Vamos a ver qué se está cocinando en aquella parte del mundo. Subidas la mayoría de índices y el Nikkei de Tokio también volando y en niveles que no veíamos desde hace bastantes décadas. Manuel, buenos días de nuevo. Buenos días, pues concretamente desde la última sesión de 1989, desde el 29 de diciembre de 1989, creo recordar en las cuentas de cabeza 38.915 puntos, pero es que el Nikkei de Tokio está ahora mismo holgadamente por encima de los 39.116, subiendo más de un 2%, a pesar de que ha habido datos malos de PMI que enseguida comentaremos, pero el verde se extiende a otras plazas del continente. Vemos también como el Kospi surcoreano de forma moderada sube un 0,38, algo más de ánimo en las bolsas chinas, cotizando con subidas del 0,78, han abierto en una situación de más debilidad y únicamente encontramos con recortes el Sensex, la bolsa de Bombay pierde medio punto, también se contraen los títulos, o mejor dicho, el índice de Singapur, el Straits Times, un ligero 0,16%, porque tenemos a Australia también con mucha debilidad, de momento aguantando el tipo, ha cerrado con avances del 0,04%. Como decíamos, lo más destacado, el Nikkei de Tokio, máximos históricos, los inversores ignorando esos malos datos PMI que han reflejado una contracción más acusada en la industria manufacturera en el mes de febrero. Hablamos de una lectura de 47,2 puntos, uno menos que en el mes anterior, y también desaceleración en el sector servicios, aunque por encima de los 50 puntos. Screen Holding, la firma de semiconductores, es la mejor de la sesión, también otra compañía de semiconductores, Advantes, entre las mejores del día. Vemos también dentro de Tokio con muy buen tono para la compañía de bienes de equipo Mitsui Engineering, cotizando con subidas del 6%, Tokyo Electron ganando un 5,8%. Es una jornada en la que los principales pesos pesados con muy buen tono, también SoftBank ganando más de 5 puntos porcentuales, y una sesión en la que el Banco de Corea ha mantenido, y ya son 9 meses consecutivos, sin cambios, los tipos de interés en el 3,5%, en una decisión que no ha sorprendido al mercado, aunque algunos expertos creen que será el siguiente en recortar tipos de interés. We still think that BOK will be one of the first. Es Go-Hong Kwon, economista senior de Asia, de Goldman Sachs, que se basa en una tendencia de desinflación en curso y un consumo privado moderado para apuntar a que será uno de los primeros bancos en rebajar tipos de interés. Ya les hemos contado esta semana que el Banco Popular chino redujo en la mayor cuantía que se observa desde el año 2019 los tipos de interés, los préstamos a 5 años, la principal referencia hipotecaria. Pero en la sesión también hemos conocido PMIs en Australia, han dejado una lectura muy débil en el sector manufacturero, que vuelve a la contracción, 47,7 puntos, y el sector servicios, que vuelve al revés, a la expansión. En este caso ha pasado de quedar por debajo de 50 hasta los 51,8, y acaba de salir el dato de PMI manufacturero en la India, que ha mejorado ligeramente, 2 décimas, hasta 56,7%, 56,7 puntos, en una sesión en la que dentro de Asia pues parece que van cogiendo algo más de ánimo los inversores tras esa reunión, decisión de política monetaria de principios de semana, de la que parece que hay más confianza en que haya nuevas medidas de flexibilización, de supervisión comercial y esfuerzos por resolver cualquier problema, por ejemplo el inmobiliario. Dentro de Hong Kong hoy vemos que los mayores recortes los tenemos en las compañías industriales, Tectonic Industries, la firma de juegos Galaxy Entertainment, ambas corrigen más de un 2%, las petroleras con muy buen tono, PetroChina y China National Oil Offshore subiendo más de un 4%. Ganancias en Asia, el Nikkei de Tokio en su nivel más alto desde el año 1989, en Estados Unidos Nvidia volando en After Hours, el S&P 500 por encima de los 5.000 y los futuros subiendo. Mireia Calderón, buenos días. Muy buenos días, así es, los futuros subiendo, el Dow repunta un 0,18, un 0,81% arriba el S&P 500 y el Nasdaq
un 1,53% arriba. En el día de ayer los principales índices terminaron con signo mixto. El S&P y el Dow se notaron un 0,13% arriba y el Nasdaq se dejó un 0,32%, pero el Nasdaq hoy podría haber una recuperación de esa racha de 3 días de derrotas. Y es que hoy, en lo que va de semana, el índice tecnológico pierde más de un 1%. Ayer las minutas de la última reunión de la Reserva Federal mostraron que los funcionarios del Banco Central expresaron cautela sobre la reducción de las tasas de interés demasiado rápido y enfatizaron la importancia de evaluar cuidadosamente los datos entrantes para juzgar si la inflación está bajando de manera sostenible al 2%, pero la protagonista fue Nvidia. Sus acciones subieron un 9% en las operaciones fuera de horario, después de que la compañía de chips dijera que los ingresos totales aumentaron un enorme 265% respecto al año anterior, impulsado por su floreciente negocio de inteligencia artificial. Fundamentally, the conditions Este es su CEO, Jensen Huang, que dice que las condiciones son excelentes para seguir creciendo en 2024 y 2025. Nvidia se ha convertido en la quinta empresa más grande de Estados Unidos por capitalización de mercado. También pronosticó otro aumento, como decimos, estelar de ingresos para el trimestre actual, incluso frente a esas elevadas expectativas de un crecimiento masivo que se estaban quejando los analistas. El entusiasmo por la inteligencia artificial ha impulsado el asombroso repunte de Nvidia junto con otros nombres de las grandes tecnológicas durante el año pasado. Estos buenos resultados de Nvidia ha impulsado a las acciones de chips y semiconductores y de inteligencia artificial, que se han recuperado después de esos buenos resultados de la compañía. El proveedor de la compañía, TSMC, subió fuera de horario más de un 2%. Las acciones del proveedor de componentes de servidor Super Microcomputer subieron un 11,42%. Y también TSMC un 2,7% arriba. Además, el negocio de centros de datos de la compañía, muy seguido de cerca, registró 18.400 millones de dólares en ventas en el cuarto trimestre, un 409% más, que en el mismo periodo del año anterior. Eso ayer en Estados Unidos, día que vino también intenso y que hoy va a tener su continuación con la cotización de esas cuentas de Nvidia. Cuentas que vamos a tener aquí también hoy en Europa, ya hay algunas, pero a la espera de algunos de los pesos pesados del IBEX, como Telefónica, Iberdrola o Repsol, que van a ser protagonistas esta mañana. Pero ya tenemos algunos resultados en Europa. Ángeles Lozano, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es una jornada de baile para los periodistas económicos. Danone ha conseguido un crecimiento de los ingresos un crecimiento de los ingresos comparables de entre el 3 y el 5% en 2024. Ha logrado en el pasado ejercicio que las ventas se incrementaran un 7% a pesar del aumento de los precios, que dice que solo ha tenido un ligero impacto en volúmenes. Por lo tanto, se mantiene ese resultado en la horquilla alta que el grupo agroalimentario había fijado en el mes de octubre. Solo en el cuarto trimestre la facturación aumentó un 5%. La primera a bailar, Danone. Luego vamos a ir contando a lo largo de esta hora los que vayamos conociendo. Futuros, mirando las pantallas, los tenemos hoy en positivo. Parece que las bolsas europeas quieren darle continuidad a la racha alcista y a las subidas con las que cerraba ya nuestro IBEX. Ángeles. Efectivamente, aquí cotizan menos tecnológicas, pero por ejemplo llama la atención que el Eurostoxx 50, donde sí que están presentes algunas de esas empresas como ASML Holding, Infineon, está subiendo un 0,7%. El FT100 de Londres avanza un 0,3% y un 0,2% se anota el futuro del DAX de Frankfurt. Ganancias ayer para el IBEX, como decíamos, que lo tenemos ya en positivo en el año, si no me equivoco, ¿no? 10.107 puntos, a ver si somos capaces de consolidar ese nivel tras la tonía de las últimas semanas. Ayer sumaba el selectivo español un 0,7%. Vimos que los valores que más apoyaban al índice fueron dos de los grandes, BBVA, que ganó un 2,15%, e Inditex, que subió un 1,77%, nuevos récords históricos para el gigante textil por encima de los 40 euros por acción. Estamos a 3 semanas de la publicación de sus resultados y ha recibido nuevas mejoras de valoración por parte de las firmas de inversión. Esto de Inditex es una suma y sigue. Las compañías energéticas
Telefónica, sin embargo, siguen teniendo problemas para conseguir nuevos precios o nuevas recomendaciones. Ayer veíamos, por ejemplo, Acciona Energía, uno de los valores más castigados en el año, caer un 1,15%. Lo peor para Grifols, recibía nuevos ataques de la firma bajista Gozan, y el Sabadell se destacaba para mal en el sector financiero con una caída de 1 punto porcentual. En el resto de Europa, ¿qué vimos? Pues el DAX alemán subía un 0,3%, París ganaba un 0,22%, Milán arriba un 1% y Londres era el que retrocedía, perdía un 0,73%. Y es que hubo dos grandes compañías, dos pesos pesados como HSBC y Glencore, que a raíz de la publicación de sus resultados caían con fuerza. El banco se desinflaba casi un 8,5%, su mayor caída desde marzo de 2020. Era el resultado de unos beneficios inferiores a lo esperado, que incluían provisiones millonarias por China. En el caso de Glencore, la empresa de minería recibía con recortes del 1% las cuentas que se veían lastradas por los menores precios de materias primas, y quien sí subía tras la presentación de resultados que se habían publicado la tarde anterior fue Carrefour, que ganó casi un 5%. Bueno, a la espera de esos resultados que ya tenemos sobre la mesa y enseguida los podemos contar de Telefónica, los acaba de publicar la CNMV, a la espera de esas cuentas Telefónica, Repsol y Iberdrola, digo que ahora vamos con los detalles, ¿qué más tenemos en el menú de hoy en Europa? Pues hoy viene cargadito en el plano macro. En España, datos de compraventa de viviendas e hipotecas. En la eurozona, inflación de enero y también los indicadores adelantados de PMI en las principales economías europeas. Conoceremos las actas de la última reunión de política monetaria del BCE. Ya arranca la reunión del ECOFIN. Esto es lo que nos decía Borja Gómez de Dunas Capital sobre el dato del PMI. Publicaciones de indicadores adelantados en zona euro bastante importantes, los PMIs preliminares de febrero, y ahí pues bueno, vamos a tener una piedra un poquito más de toque para ver hasta qué punto la debilidad macroeconómica que impera en zona euro a día de hoy puede tener más o menos extensión, ¿no? ¿Qué más tenemos, Ángeles? Pues tenemos, además de eso, en Europa resultados de Mercedes-Benz, de AXA, de Lois y de Rolls-Royce. Y aunque hoy son los grandes pesos del mercado los que publican cuentas, no nos vamos a olvidar de los pequeños. Ayer Neynor Homes publicaba al cierre, ganó 91,4 millones en 2023. Es un 5% menos, pero está por encima de las previsiones que había hecho la propia compañía. La promotora ha dicho que el año estuvo marcado por una inflación generalizada, pero consiguió su previsión de alcanzar un beneficio superior a los 90 millones. Y ya tenemos las cuentas de Telefónica, Ángeles, ¿qué podemos contar de momento? Pues vamos allá, ingresos del grupo que crecen un 1,6% en 2023 y superan los 40.000 millones de euros. Dice la compañía que esto se ha producido por la solidez de sus operaciones y crecimiento en sus 4 mercados principales, también por el cumplimiento del plan estratégico. Beneficio neto ordinario, ojo, que no incluye ni provisiones ni extraordinarios. Crece un 17% y se sitúa en 2.369 millones de euros. La compañía, en la nota que acaba de enviar, dice que cumple los objetivos de ingresos y OIBDA, que es una de las variables que más miran los expertos en estas cuentas, que aumentan un 3,7 y un 3,1% de manera orgánica. También dice la compañía que Telefónica sigue ejecutando su hoja de ruta y que va a continuar cumpliendo todos sus objetivos financieros y que afronta con decisión los compromisos fijados en el plan estratégico para seguir construyendo una nueva compañía y liderar la nueva era digital. Estamos leyendo a vuela pluma, enseguida los miramos más de cerca. Enseguida contamos más detalles de esas cuentas. Mira, estoy viendo, Rubén, ya no sé lo que digo. Estoy viendo, me pongo con las cuentas, ya no sé lo que digo. Estoy viendo que España es el mercado que más ingresos aporta, un 27% para las cuentas de Telefónica. Por detrás está Brasil con un 21%, el resto de Hispanoamérica un 18%, Alemania un 18% y el Reino Unido un 13%. Enseguida vamos con más detalles de esas cuentas de Telefónica y estamos muy pendientes también de las que presenten otras compañías. 7:29 de la mañana. You are the one for me, for me,
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar. Tan, tan, tan... ¡Tan, tan! La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los expertos en renovar su casa, con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama, baño y artículos de menaje de mesa y decoración marca El Corte Inglés. Así son las ofertas límite. Hasta el 29 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Los 2 puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. Y con más información financiera y económica a esta hora de la mañana. La facturación de la industria bajó un 1,9% en 2023 tras 2 años de subidas. Los sectores de refino de petróleo, industria química y metalurgia lideraron los descensos de las ventas en el conjunto del año. El sector servicios incrementó su facturación un 2,4% en 2023 y suma 3 años de ascensos. Por su parte, el empleo registró el pasado año un crecimiento del 1,9%, son 2 puntos menos que en 2022. El aeropuerto de Heathrow registró beneficios el año pasado por primera vez desde la pandemia gracias a los viajeros internacionales. El beneficio ajustado antes de impuestos fue de 38 millones de libras y la facturación aumentó un 26%. PSOE y Sumar alcanzan un acuerdo para reducir vuelos domésticos cuando haya una alternativa de tren de menos de 2 horas y media. Los socialistas advierten que la medida no se llevará a cabo si afecta negativamente al turismo. Desde el PP critican que solo reduciría un 0,06% de las emisiones. IKEA logra beneficio récord en España y Portugal tras ganar 148 millones el año pasado, un 68% más. La compañía sueca ganó 2.000 millones a nivel global y realizó ventas por importe de 44.300 millones. La constitución de empresas crece un 10% en enero en España y el capital invertido se dispara un 95%. Las comunidades con más creaciones en el primer mes fueron Madrid, Cataluña y Andalucía, según informa D&B. Las inmobiliarias prevén un aumento del 6% en los precios de los alquileres para 2024 ante la falta de oferta. Sin embargo, esperan que las operaciones decrezcan un 3,1% según el barómetro inmobiliario realizado por la Unión de Créditos Inmobiliarios. Indra, una de las principales compañías globales de consultoría y tecnología, ha cerrado la adquisición del 65% de Global Training Aviation, alcanzando así el 100% del capital. Se convierte en una de las pocas empresas del mundo capaz de cubrir toda la cadena de valor de este negocio, desde el desarrollo de los simuladores y sistemas de entrenamiento más avanzados a la prestación de servicios de entrenamiento para pilotos civiles y militares. Además, impulsará el crecimiento de Global Training Aviation para ganar cuota de negocio en mercados estratégicos y capturar el alto potencial de crecimiento de mercado de servicios de entrenamiento en aeronáutica civil en Asia, Europa y Latinoamérica. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Regala la experiencia de formar parte de nuestra mejor pinacoteca. Regala ser amigo del Museo del Prado y colabora apoyando nuestro patrimonio. Más información en amigosmuseoprado.org. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El primer análisis de la mañana. Las 7:35 de la mañana, en un día intenso de referencias, en un día intenso de resultados. Más detalles sobre esas cuentas de Telefónica que nos contaba ahora Ángeles. Aumenta ingresos, supera los 40.000 millones de euros el año pasado. Beneficio que crece un 17% por encima de los 2.300 millones de euros en 2023, sin extraordinarios. Con esos extraordinarios, las pérdidas de la compañía en el conjunto del año serían de 892 millones de euros, porque en el cuarto trimestre Telefónica perdió más de 2.100 millones de euros, 2.154 millones de euros de pérdidas en el cuarto trimestre del año. La operadora, que además confirma el dividendo de 0,30 euros por acción, ha presentado cuentas también ya Nestlé, el gigante alimentario, que reduce sus ingresos pero aumenta beneficios, casi un 21% en el conjunto de 2023, por encima de los 11.000 millones de francos suizos. Cuentas que se van a cotizar hoy en el mercado, que tiene otros puntos de atención, como las actas de la FED que conocíamos anoche, como los datos de PMI que se van a publicar hoy. Hernán Cortés, gestor de Olea Neutral, fundador de Olea Gestión. ¿Qué tal? Buenos días, Hernán, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? La FED, ¿qué nos dijo ayer? ¿Qué nos dicen ayer esas actas de la FED? Parece que insisten en que no hay prisa para bajar los tipos de interés, a pesar del cual el mercado sigue subiendo. No sé si porque ya contaba con ello, o porque no se lo termina de creer. ¿Qué esperáis vosotros? Bueno, lo que he leído es que básicamente han dado una de cal y otra de arena. Entonces, en principio ven el futuro prometedor, por decirlo de alguna forma, pero que en el corto plazo pues sigue habiendo incógnitas y desde luego no se van a precipitar. Ni la FED ni el Banco Central Europeo. O sea, han llegado tarde en su momento, en el año 2022, a las subidas de tipos, no van a llegar antes de tiempo a las bajadas, ¿no? Entonces yo creo que quieren asegurar el tiro y bueno, pues la curva ya está, ha hecho un cambio radical de 6 bajadas que se esperaban este año, tanto para la curva del dólar como la curva del euro. Ahora nos encontramos pues que básicamente están descontando entre 3 y 4 bajadas, ¿no? O sea que es muy probable que esas 3 bajadas que anunció la Reserva Federal como probables para este año acaben ocurriendo, ¿no? Entonces yo creo que las expectativas se han moderado con bastante lógica y si bien el escenario pinta bien, porque la inflación se ha moderado extraordinariamente, no nos olvidemos que en Europa, en el año 22, la inflación llegó al 10 y en Estados Unidos al 9. Entonces, estamos ya en zonas de 2 y pico altos, 3, que es un mundo, ¿no?, comparado a cómo estaban las cosas. Entonces, bueno, yo creo que es probable que en junio sí tengan una bajada moderada de un cuarto punto y luego, pues ya veremos, ¿no? En la medida que los datos vayan acompañando, pues se producirán esas 3-4 bajadas que el mercado está descontando. Hernán, esa menos prisa que tienen los bancos centrales por bajar los tipos de interés, ¿cómo va a afectar a la renta variable? ¿Cómo va a afectar a la renta fija? ¿Cómo va a afectar, por ejemplo, al eurodólar? Vimos bajar al dólar frente al euro, 1,0838 está. Sí, el dólar
a 1,07 se ve que le cuesta apreciarse más, ¿no? De todas formas, yo creo que en principio, mientras el crecimiento americano esté fuerte, y la inflación no termine de moderarse definitivamente, la Reserva Federal no va a tener ningún interés en que el dólar se deprecie. Y al final el dólar siempre suele estar donde la Reserva Federal le interesa que esté. Entonces, bueno, yo estimaría que mientras el crecimiento, como decía antes, ¿no? O sea, tenemos una temporada de dólar fuerte hasta que el crecimiento se modere en Estados Unidos y la inflación también lo haga, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno. El crecimiento europeo está fuerte, el crecimiento estadounidense está fuerte, Hernán, nos decías. ¿Y el europeo cómo está? Hoy vamos a tener una buena prueba, una buena muestra de ello, con los datos de PMI que vamos a conocer a partir de las 9 de la mañana. No sé cómo puede afectar la situación de la economía europea a las inversiones, a las bolsas. Tenemos al DAX en máximos. ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, la verdad es que las expectativas de crecimiento de Europa son bastante más moderadas. O sea, este año, pues, las previsiones son del orden del 0,8 frente a un 1,5, 1,7 en Estados Unidos. Y bueno, pues yo creo que hay cierto riesgo al alza en Europa, ¿no? Uno de los factores que más ha drenado crecimiento ha sido el coste de la energía en Europa. Y como todo el mundo sabe, el precio del gas está desplomando. En este momento está más o menos un 50% por debajo de donde estaba hace un año, y eso va a favorecer enormemente los costes energéticos de las compañías y el coste de la electricidad, porque al final la electricidad, el precio de la electricidad lo marca el gas, ¿no? Entonces yo creo que en un entorno de precios energéticos mucho más favorables, Europa lo puede hacer mejor, lo puede hacer bastante mejor. Uh-huh. En cuanto a oportunidades de inversión, ¿cómo lo estáis afrontando para este próximo trimestre, ahora ya que arranca el mes de marzo? ¿Dónde estáis viendo oportunidad? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elaborar nuestras carteras? ¿Qué hay que protegerse? ¿Cuál es vuestra visión, Hernán? Bueno, yo creo que el foco seguirá siendo la inflación y los tipos de interés. Nuestra impresión es que la inflación irá poco a poco bajando, nos siguen algunas piedras por el camino y bueno, lo que creemos es que los bonos a largo plazo han corrido una barbaridad a finales del año pasado, y entonces este año estamos viendo correcciones importantes, pero nos parece que el nivel del bono alemán al 2,5 pues no parece el nivel adecuado, ¿no? Pensando en el medio plazo, con un tipo de intervención en Europa estable pues del 1,5 y una pendiente entre el tipo de intervención y el 10 años alemán de 100 puntos básicos, pues el 2,5 nos parece un tipo bastante razonable. Con lo que no esperamos grandes alegrías con estos niveles de rentabilidad en el largo, no esperamos grandes alegrías en la parte larga de los bonos, por apreciación. Vemos más interesante estar en la parte del 2 años, 3 años, incluso año, que estar en el 10 años. Quizás en Estados Unidos sea la foto sea un poco distinta. Creemos que el tipo a 10 años en Estados Unidos, pensando ya en el 2025, podría llegar a niveles de 3,5, con lo que contra el 4,30 que está actualmente, pues sí tiene un poco más de recorrido. El más interesante, ahora que pones la comparativa de las dos zonas, ¿es más interesante estar invertido ahora mismo en Estados Unidos o en Europa, Hernán? Yo sí le veo más recorrido a Estados Unidos. O sea, haciendo un poco el mismo cálculo que en Europa, pensando que el tipo de intervención, por lo menos el que la FED marca como un tipo neutral a largo plazo, del 2,5, y poniéndole una pendiente de la curva de 100 puntos básicos, que está bastante alineada con las medias históricas, pues nos daría un tipo del 3,5. Entonces, bueno, pues hay un cierto recorrido ahí. Pues con eso nos quedamos. Hernán Cortés, gestor de Olea Neutral, cofundador de Olea Gestión. Gracias por este primer análisis, por poner en situación cómo están los mercados en un día que hay muchas cosas a las que mirar. Hernán, gracias, que vaya bien el día. Ánimo. Gracias, hasta luego. Adiós.
En Invesco creemos que las mejores soluciones se alcanzan cuando combinamos nuestras capacidades. Conocer los objetivos y necesidades de inversión de nuestros clientes es nuestra prioridad. Nuestro equipo de expertos le ofrecerá soluciones para todo tipo de necesidades. Invesco, un futuro compartido. Comunicación publicitaria. Para más información consulte invesco.es. Riesgo de capital. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los expertos en renovar su casa, con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama, baño y artículos de menaje de mesa y decoración marca El Corte Inglés. Así son las ofertas límite. Hasta el 29 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Las 7:45 minutos de la mañana. Vamos con la prensa de este jueves, día 22 de febrero. Empezamos con la prensa Salmón, prensa económica, Diario Expansión, que abre con Puig. Dice que captará 3.000 millones en la salida a bolsa. Añade que se realizará a través de una OPV y de una OPS y que será el mayor estreno bursátil en España desde AENA y uno de los principales de Europa. También vemos en la portada de Expansión sobre la SICAV. Hacienda suaviza la fiscalidad para la reinversión de activos. Dice también en su información de hoy que Santander, CaixaBank y BBVA ingresan 2.250 millones por la venta de seguros. Más en clave empresarial, en la portada de Expansión, Bankinter aumenta un 51% el dividendo. Iberdrola busca socio para sus planes eólicos en el Báltico. Sobre la situación del campo, dice que miles de agricultores colapsan Madrid. Fotografía para varios tractores ayer en las puertas del Ministerio de Agricultura. Y también foto para Pedro Sánchez, ayer en su encuentro con el rey de Marruecos, Mohamed VI. Declaraciones de Sánchez: habrá amnistía y yo seguiré hasta el año 2027. Portada del diario 5 días, lo más destacado hoy, IAG. Ultima la nueva cúpula de Iberia, Vueling y Level, con ejecutivos de la casa. Dice que Marco Sansavini, Rafael Jiménez Ollo y Carolina Martinoli son los perfiles con más opciones. También sobre el sector de las telecos, que va a ser protagonista de nuestra entrevista Capital. Vamos a hablar con Moody's de esa fusión entre Orange y MásMóvil. Dice el diario 5 días hoy en su portada que Zegona espera al gobierno para la toma de Vodafone. Más asuntos que vemos en 5 días. La banca batalla por el cliente a golpe de cuentas remuneradas y dice que España deflacta el umbral para ser una pyme. En la portada del diario El Economista, los depósitos para el cliente de banca privada bajarán del 3%. Dice esta información que ni los patrimonios más altos optarán a esa rentabilidad al vencer sus plazos fijos. Habla también el economista de que 12 autonomías sin sucesiones y donaciones, y hace un ranking, una lista de las que lo tienen bonificado. En clave empresarial, Bankinter sube el dividendo. Dice también que Cabify pone a la venta licencias de VTC antes de que se las otorguen y que la Guardia Civil investiga un fraude en la venta de diésel de 140 millones de euros. Vamos con la prensa nacional. Prensa internacional que nos está en Elena Fraile y Mireia Calderón. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos con esos periódicos, a ver qué nos están contando en la jornada de este jueves, Mireia. Vamos a empezar por la portada de ABC, que trae la foto del exministro de Transportes, que nombra a su guardaespaldas, Koldo García, consejero de Renfe. Cae la mano derecha de Ábalos por corrupción en la compra de mascarillas en la pandemia. La UCO detiene a Koldo García, su mujer, su hermano y otras 17 personas en una trama de adjudicaciones en administraciones del PSOE que denunció a Ayuso. Y también podemos leer que los fiscales se ratifican ante su jefe. Puigdemont lideró el terrorismo de Tsunami.
El diario El Mundo apunta también en este sentido. Dice que Koldo cobró comisiones gracias a su relación con autoridades. El asesor lideraba una trama que pidió su intermediación para recibir contratos sanitarios por 52 millones de euros. La Guardia Civil constatan pagos en efectivo y un incremento patrimonial cuya justificación se desconoce. La corrupción, dice, salpica a los ministerios de Transporte e Interior y a los gobiernos del PSOE en Baleares y también en Canarias. También entre los titulares destacados del diario El Mundo apunta esta mañana cómo los agricultores se plantan en Madrid. No nos creemos al ministro Planas, mientras esos manifestantes exhiben, dice, músculo en la capital y mantienen el pulso, mientras Sánchez pide por carta a von der Leyen que Bruselas atienda a las demandas del campo. El otro asunto también tiene en este caso como protagonista a un exministro del PSOE, Jordi Sevilla. Dice que lo que hace el PSOE a García Page me recuerda, dice, al estalinismo. Hacer de la necesidad virtud no es un proyecto político y no forma parte del juego de la democracia. Y un apunte más que habla de ese declive económico y social en Japón, el país, dice, más viejo del mundo. El titular de La Razón dice: la justicia acerca por corrupción a un exasesor de Ábalos detenido junto a otras 19 personas por el cobro de supuestas mordidas en pandemia. Transportes adjudicó contratos por valor de 53 millones de euros para comprar mascarillas. Y nos vamos a quedar con otro titular de la portada de La Razón. El campo toma Madrid y exige la dimisión de Planas. 4.000 agricultores y cientos de tractores bloquearon la capital con cargas incluidas. Para El País, su principal titular lo habla esta mañana de cómo los servicios secretos españoles ven la mano del Kremlin tras ese asesinato en Alicante de Maxim Kuminov, el capitán ruso que desertó en agosto pasado y que se pasó a Ucrania con su helicóptero de combate. Su cadáver fue hallado el pasado día 13 en Villajoyosa, con 6 disparos y también atropellado. El País dice que la inteligencia española concluye que Rusia mandó matar al desertor. Sobre el caso Ábalos, habla de que es detenido un asesor de Ábalos por lucrarse con las mascarillas. Destaca también como Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, habla de que no podemos permitirnos la fatiga sobre Ucrania y habla también de cómo un error del juez del caso Tsunami amenaza con anular toda la causa. Vamos con la prensa internacional. Empezamos por Europa. En Reino Unido, The Guardian lleva en portada imagen que acompaña del titular: las personas que ayudan a los solicitantes de asilo en Europa se enfrentan a una violencia creciente, según un informe. Destaca también en Francia El Echicho, donde podemos leer que la bolsa de Tokio vuelve a su máximo de 1989 en un Japón en recesión. Y es que el principal índice del mercado japonés vuelve hoy a su nivel récord de hace 34 años. En Italia, La Estampa lleva en portada la reforma fiscal, penas reducidas y sin juicios, y resalta que la línea es la del gobierno de Meloni, que siempre ha dicho que quiere ser severo ante la ilegalidad. Y en Estados Unidos, el New York Times destaca que el presidente Biden considera un plan que podría restringir las solicitudes de asilo en la frontera. La acción que se está considerando podría impedirse que las personas presenten solicitudes de asilo durante el aumento de los cruces fronterizos. Y terminamos con el diario hongkonés South China Morning Post, en el que podemos leer que China comienza a redactar un proyecto de ley para impulsar el sector privado y abordar la lenta economía. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Hablamos del inmobiliario, digo que tenemos ya sobre la mesa las cuentas de Repsol. Gana 1.779 millones de euros el año pasado, resultado que es inferior al de un año antes, 1.250 millones de euros inferior al de un año antes, y la justificación está en los menores precios del petróleo y del gas. Resultado del cuarto trimestre, el ajustado ascendió a 1.195 millones, también inferior al del mismo periodo de 2022, y el resultado neto, cuarto trimestre, hablo, 383 millones de euros. Enseguida Ángeles Lozano nos actualiza esas cifras, que van a compartir protagonismo hoy con el sector inmobiliario. Amadeo Navarro Medina, cofundador de Homely One. ¿Qué tal, Amadeo? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Porque a las 9 de la mañana el INE va a publicar datos de compraventa de viviendas del conjunto 2023, datos también de hipotecas. De momento, hasta noviembre, tenemos caída de casi el 10% la compraventa de viviendas, caída de casi el 18% en la firma de hipotecas. ¿Qué os dicen esas cifras? Bueno, pues la verdad que estamos todos muy expectantes a ver qué va a publicar el INE. Nosotros, en el caso de las hipotecas, claramente lo que vemos en 2024 es una continuidad con lo sucedido el año pasado, que es una clara reducción, ya que los tipos de interés pues no están ayudando. Y en el caso del precio de la vivienda, la cosa es distinta. En 2024 yo abriría como dos categorías: las viviendas que están
en zonas más humildes, que a la vez pues son también las más afectadas por el empeoramiento hipotecario, sí creemos que van a bajar indudablemente. Pero por otra parte tenemos la vivienda de obra nueva y los inmuebles que están en zonas prime de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Ahí lo que creemos es que sí que podrían subir ligeramente porque la demanda por parte del cliente extranjero no está siendo cubierta por la oferta, ¿no? Y al final el comprador ahí también lo que busca es proteger su patrimonio y no realizar tanto un negocio rentable con esa compra. Vosotros, Amadeo, desde Homely One, lo que proponéis es invertir en vivienda para alquiler, ¿verdad? Pues sí, así es. En nuestro vehículo de inversión nosotros lo que hacemos es que identificamos inmuebles que sí están por debajo de precio de mercado, normalmente están deprimidos por algún motivo, y los cuales pues los adquirimos, les aportamos valor mediante una reforma y luego los gestionamos en alquiler de corta estancia, que es la alternativa más rentable a día de hoy. Finalmente lo paquetizamos y se destina a la venta en su conjunto. ¿Qué tipo de vivienda es la que compráis para alquilar luego? Bueno, pues sobre todo edificios completos, locales, naves, todo enfocado a obtener una licencia de turístico ya concedida o con posibilidad 100% de obtenerla, ¿no? A día de hoy el tema de la licencia es muy delicado, existe un problema social y distintas normativas en cada plaza de España, entonces pues hay que tener muy claro y tener buen expertise en que todo lo que compramos tiene licencia. ¿A qué tipo de inversores dirigís? Pues tanto a particulares como a empresas que lo que busquen es diversificar e invertir en algo con un riesgo muy limitado, pero con unas expectativas de rentabilidad elevadas. Pues lo mejor del sector inmobiliario en cuanto a que estás invirtiendo en algo tangible, pero la parte del alquiler turístico es lo que nos da ese plus de rentabilidad. ¿Qué rentabilidad podemos esperar, más o menos? Bueno, la rentabilidad que nosotros estamos proyectando para el inversor es de un 12,5% anual. Y lo interesante es que nosotros lo repartimos año a año. ¿Por qué? Porque no vamos buscando tanto un crowdfunding como tal, sino que los inversores son socios de nuestro proyecto junto con nosotros, los gestores, que somos los primeros que invertimos en todas las sociedades. Entonces, tu seguridad realmente al invertir es máxima. Tú eres dueño de una empresa que es dueña de todos los activos. Y en caso de estar interesados, Amadeo, en invertir, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir? ¿Dónde podemos tener más información? ¿Dónde nos podemos localizar? Pues en nuestra web, en www.homelyone.com, en nuestras oficinas, que es lo que yo siempre recomiendo, que se pasen a vernos, en la calle Recoletos número 10 de Madrid, y también podrían echar un vistacillo en Instagram, en homelyone_. Bueno, pues estaremos muy atentos a ver qué nos dice el INE para ver cómo sigue evolucionando el mercado de la vivienda, el mercado inmobiliario, mercado hipotecario también. Y seguiremos muy pendientes también de buscar oportunidades de inversión con Homely One. Amadeo Navarro Medina, cofundador de Homely One, un jueves más, tomando el pulso al sector inmobiliario con las noticias del sector y las oportunidades de inversión que encontramos en este escenario, en el que estamos ahora mismo, en este mes de febrero de 2024. Amadeo, que vaya muy bien el día. Gracias, como siempre, por madrugar con nosotros. Cuídate. Igualmente, chao. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, Visión Global, Wall Street y actualidad geopolítica, poniendo también el foco en inversiones alternativas, pymes y sectores emergentes. Visión Global, con Alma Navarro, Radio Intereconomía. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas, los retos de España, los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía, con Susana Criado. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 7:58 de la mañana, conectamos con el Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras en la capital. Jesús Machuqui, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en general la situación es bastante tranquila, sobre todo en los accesos por la zona sur. Tenemos que destacar un tráfico algo más complicado en la M30, entre el nudo sur y el nudo de Manoteras de manera intermitente. Y lo más difícil en los accesos queda localizado en la zona oeste, tanto en la entrada por la Cuesta de San Vicente, para alcanzar la Plaza de España, por ejemplo, como también el acceso por la Avenida de la Memoria para alcanzar la zona próxima a Moncloa. Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Las 8, las 7 en Canarias.